En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy continuaremos dibujando un recorrido que para los que ya nos conocen saben que nos gusta muchísimo. El viaje por nuestra editorial, el viaje por Siglo del Hombre Editores. El capítulo de hoy será una nueva ruta por la colección Filosofía, Política y del Derecho. Bienvenidos a lo que estamos seguros es un aporte a los estudios de violencia en Colombia. Bienvenidos a un viaje para comprender por qué actúan como actúan los paramilitares. Hoy dibujaremos la cartografía de nuestro libro Violencia y Hábitos, Paramilitarismo en Colombia. ¿Y quién mejor que el autor de este libro para ser el guía de hoy? Tengo a mi lado a Manfredo Kossel. Manfredo es PhD de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, abogado y magíster en partidos políticos de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y máster en Ciencias Políticas en Iberoamérica de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Manfredo ha publicado diversos artículos en revistas científicas europeas y latinoamericanas y también artículos periodísticos en Latinoamérica. Nuestro invitado de hoy ha sido docente universitario en Argentina, Alemania y Colombia. En Colombia fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y profesor invitado de Derecho Constitucional de la Universidad EAFIT y actualmente es docente en la Universidad de Erfurt en Alemania. Hola Manfredo, muchas gracias por estar hoy aquí y por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y darme esta hermosa oportunidad. Bueno Manfredo, creo que uno se hace una idea a dónde nos vas a llevar hoy solo con el título de este libro, Violencia y Hábitos. No sé si va a ser o no un viaje placentero, pero cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy. No, viaje placentero no es. Sí es un viaje muy cargado con muchas dudas, problemas, cuestiones que ya vienen desde el pasado, que están en el presente y que mucho me temo seguirán en el futuro, relacionados a la problemática de la violencia en Colombia. El viaje que trato de hacer combina dos cuestiones totalmente que hasta ahora nunca habían ido juntos. Es como un capitán de barco que por primera vez utiliza una determinada nave para ir por un determinado río. Y en este caso vendría a ser yo como capitán de la nave tratando de utilizar las herramientas de Bourdieu que hasta este momento no se habían utilizado, la teoría de campos y el hábitus de Bourdieu, en un tema tan fuerte y tan importante acá en Colombia como es la cuestión de la violencia. Entonces este viaje ha sido muy yendo por caminos que hasta este momento nadie había ido a través de con estas herramientas. Hoy estamos de viaje en barco, en un camino donde nunca había viajado ese barco. Y el capitán es Manfredo Kossel, autor de nuestro libro Violencia y Hábitos, Paramilitarismo en Colombia. Bueno, ya sabemos a dónde vamos a ir hoy, pero cuéntanos, Manfredo, ¿qué echar en ese equipaje? ¿Qué vamos a meter
en nuestro baúl que echaremos en el barco? Por lo pronto, lo primero es la teoría de campos de Bourdieu, que como sabemos bien es una de las teorías sociológicas más citadas del mundo y, como había dicho también, que me había llamado mucho la atención que no se había tratado de aplicar a la problemática de la violencia en Colombia. La segunda cuestión, que para mí es muy muy importante, es se sabe y se nota a través de mi acento que yo no soy colombiano, y la mirada que yo voy a dar es una mirada de alguien que ha estado aquí, que ha vivido acá, ha estado en la cotidianidad colombiana, pero al mismo tiempo la ha podido observar desde una mirada más externa. Entonces, lo que yo puedo ofrecer, porque siempre es esa una pregunta que yo me hacía muy muy al principio, ¿qué podía yo aportar a todos los muy buenos estudios que se hacían sobre violencia en Colombia? ¿Qué podía yo aportar desde afuera? Sí, una teoría nueva. Eso puede ser interesante, pero también podría ser otra cosa. Pero me parece que lo que mejor pude hacer es mostrar un espejo para que los colombianos vean cómo se los puede ver desde afuera, y cuando uno lo mira desde otra perspectiva, se nota dónde están las particularidades. O sea, en la lectura que uno hace de sí mismo, uno está ahí tan incorporado en un hábitus, tan incorporado en esa cotidianidad del todos los días, que recién alguien de afuera puede mostrarte, oiga, usted está repitiendo determinadas conductas o está teniendo determinados puntos de vista que hasta ese momento a uno le parecían perfectamente lógicos y naturales. Que, cuidado, son lógicos y naturales, pero uno también tiene que darse cuenta que no son universalmente así aceptados. Manfredo, cuando tú dices construir este espejo, ¿piensas que una consecuencia, o por decirlo así, una intención, es que miremos el paramilitarismo no desde juzgar necesariamente, sino comprender el fenómeno? La cuestión es esa, lo que a mí me atrapó de la teoría de Bourdieu es que Bourdieu trata de ver y explicar por qué la gente actúa como actúa. Y ese por qué está sin ningún tipo de carga valorativa. Yo no digo eso está bien, eso está mal. Yo digo esto es contradictorio, esto es positivo para determinadas estrategias, o estas estrategias son negativas para este otro objetivo. La carga valorativa la tiene que dar la sociedad y junto con la sociedad la tiene que dar la justicia. Lo que uno hace es describir, pero no quedarse solamente en la cuestión objetiva de describir esa fantasía decimonónica, sino también tratar de comprender, bueno, ¿por qué se actúa de esta manera y no está actuando de otra? Y más de una vez uno puede percibir que ni siquiera la mayoría de estos actores comprenden realmente por qué están actuando así, sino por manejarse dentro de una lógica, de unas estrategias de un campo, ya vamos a ir a ese tema, que los inducen a viajar en esa dirección. Bueno, Manfredo, si me permites, me gustaría también a mí agregar ciertas cosas en ese equipaje y son conceptos clave que considero fundamentales para quienes nos están escuchando. Entonces, cuéntanos muy resumido qué es la teoría del campo o teoría de campos, cómo se entiende en relación con hábitos y qué entendemos cuando hablamos de paramilitarismo en Colombia. Bien, por lo pronto sí voy a pedir disculpas a todo sociólogo o estudioso Bourdieu porque al simplificarlo tan extremadamente va a quedar muchas cuestiones en el aire, así que espero que tampoco Bourdieu allá en el cielo sociológico no se enoje conmigo. Pero la idea básica que tiene la teoría de campos es que, digamos, nosotros nos manejamos dentro de un espacio social, interactuamos con otros actores y lo hacemos en distintos campos, elegimos o no distintos campos en los cuales interactuar y dentro de esos campos tratamos de lograr una mejor posición que la que teníamos. Entonces, puedo dar ejemplos, siempre se hablan de los campos políticos, sociales, económicos, pero uno el campo lo puede construir
Puede decir el campo de la Universidad Nacional de Colombia, el campo de la empresa Isagen. También uno puede estar ahí adentro y ver cómo interactúan los actores, y en cada uno de esos campos los actores interactúan tratando de fortalecer y mejorar su posición a través de determinadas estrategias y de la utilización de un capital. Ese capital es típico de ese campo, pero no exclusivo. Un capital puede ser también importante en otros lados. Voy a dar el ejemplo que doy siempre. Usted en el campo académico es muy importante que tenga el título de máster o que tenga el título de doctor, porque eso le mejora su posición dentro del campo. Ahora bien, ¿cuál es su capacidad de crédito en un banco? Dentro de la academia eso es una cuestión anecdótica, mucho no interesa. En cambio, si usted se maneja dentro del ámbito del campo empresarial, que usted tenga o no tenga un doctorado, es interesante, es anecdótico, pero realmente no le sirve de mucho. En cambio, saber cuál es su capacidad de crédito en un banco para poder hacer negocios, sí es importante y sí es clave. Entonces, vuelvo a decir, esas herramientas, esos capitales que uno tiene, uno trata de utilizarlos dentro de ese campo para conseguir más capital y mejorar su situación. La cuestión también es que ese campo tiene que valer la pena jugar. Okay. No cualquier campo es cualquier campo. O sea, si uno juega en una cancha de fútbol solamente con amigos y no le importa si gana, si pierde, cuál es la posición con los otros, porque sus relaciones están por otro lado, eso no es un campo. Ahora bien, las hinchadas, las barras bravas de un club, sí son un campo, porque ahí sí hay una interrelación y los que están actuando e interactuando les parece absolutamente importante. O los miembros de un club de filatelia. Ahí uno piensa, ¿dónde está la importancia? Bueno, pero para la gente que juega en ese campo, eso es importante. Entonces, eso, digamos, sería la cuestión más importante. Ahora bien, en esa teoría de campos, uno va trabajando, aplicando estrategias y moviéndose dentro de esa lógica del campo o tratando de romperla, y esas estrategias, esas tácticas van incorporándose a la persona, se van grabando en el cuerpo de la persona, al punto donde ya ni siquiera se da cuenta que tiene esas formas de, diríamos, encarar las situaciones, y eso es lo que se llama un hábitus. Okay. No es que sea el hábito común de todos los días me tomo un café. El hábitus es algo mucho más importante, es algo que uno no discute, que está y que tiene que ser. Por ejemplo, Bourdieu, uno de sus primeros trabajos era sobre las costumbres matrimoniales de los kabiles, unas tribus del norte de África, y mostraba cómo era tan importante gastar tanta plata en el casamiento de la hija, al punto que el patriarca virtualmente quebraba, se fundía por ese gasto. Entonces uno podía decir, bueno, ¿y dónde estaba la importancia? Bueno, él con eso mantenía y mejoraba su capital social, y eso generaba más a futuro un capital económico. Entonces, dentro de los kabiles uno no discute, ya está incorporado, si uno tiene una hija, de saber, cuando le toque casarse, va a pasar eso. En el ámbito latinoamericano tenemos el tema con las fiestas de 15. ¿No? Ocurre igual. En este caso, de la relación de violencia y hábitus, si te he comprendido bien, los colombianos tenemos incorporado entonces la violencia. Sí, pero no es que sean violentos. Yo, cuando me acerqué a este fenómeno, yo creo que la primera vez que me acerqué estaba arriba de un taxi en Medellín y el hombre me decía, entre enojado y triste, como que los colombianos eran un pueblo violento, biológicamente violento. Me acuerdo que me llamó mucho la atención y eso a mí me asustó mucho cuando lo dije. Primero, al provenir también de Alemania, las cuestiones biológicas y las conductas y actividades consideradas biológicas como que no caen muy bien. Estamos, el pasado nazi, claro, está ahí muy presente. Justifica muchas cosas también. Exacto. Y por el otro lado yo decía, yo no veía personalmente, habiendo ya vivido un par de años en Colombia y en Medellín, yo no podía decir que realmente el colombiano o el paisa incluso eran particularmente violentos. Entonces,
Cuando uno habla de que hay un hábitus de violencia, no es que uno actúe violentamente. Eso quisiera sí dejarlo en claro. Yo creo que en cada parte del libro he tratado de subrayarlo alguna vez, y si no lo he hecho la suficiente cantidad de veces, pido disculpas y lo digo ahora, sino que uno tiene a la violencia incorporado dentro de las estrategias en las cuales va a actuar en los distintos campos. No significa que uno vaya a aplicar la violencia, pero uno tiene en cuenta que puede haber violencia. ¿De dónde viene o por qué? No, ya lo tiene incorporado. Entonces, cuando yo lo comparaba con lo que yo veía en otros países, donde estaba también en una cotidianidad política, etcétera, cuando yo estaba en una manifestación en Alemania, organizaba una manifestación, a nadie se le ocurría pensar, bueno, ¿y qué pasa si alguien empieza a tirar piedra? Porque me miraban y me decían, no, está prohibido tirar piedra, por lo tanto nadie va a tirar piedra, por lo tanto no hay piedra. En cambio, si uno en Colombia organiza una manifestación, en algún momento dado, uno tiene que discutir también, bueno, ¿y qué hacemos si? No significa uno va a, pero uno ya tiene dentro de las estrategias pensada la variable esta. ¿Qué pasa con la cuestión de la violencia? Perfecto, Manfredo. Ahora metamos el tercer concepto que quería que habláramos, que es paramilitarismo. Uh-huh. ¿Cómo entendemos el paramilitarismo en este libro? Es un concepto que fue una de las cosas que más me ha costado determinar y definir en mi investigación, porque el paramilitarismo no puede, en mi opinión, ser comparado con ningún otro grupo paramilitar o parapolicial de los que haya en el mundo. Por lo menos yo he leído, tratando de ver si se podía comparar, y no se lograba, porque la fantasía que yo observaba en muchos autores, que le buscaban simplificar la cosa diciendo el paramilitar es la mano izquierda del Estado. O sea, hace lo que el Estado no se anima a hacer públicamente, entonces ocultamente mata a gente. Que vendría a ser muy comparado la Mao Branca en Río de Janeiro en la década del 80, donde se sabe que eran policías pagados por comerciantes para eliminar niños de la calle que molestaban en los negocios. Entonces ahí eran como mercenarios. Entonces, varios autores que yo veía, europeos, alemanes, y también americanos, planteaban como que eran oligarquías que le pagaban a un grupo armado para disolver o desarmar movimientos sociales, o eran estrategias por parte de militares que ocultamente mataban o desarticulaban guerrilla a la cual por las vías legales no las podían destruir, o el Estado. Entonces, cuando yo lo veía, tuve que entrar en una cuestión nueva que era diferenciar entre un actor y un agente, porque cuál era el grado de autonomía que tenía el paramilitar. Y yo me daba cuenta, conversando con ellos, viendo sus acciones, analizando sus estrategias, ellos, por supuesto, tenían una muy cercana relación a muchos de los grupos que acabo de comentar recién, a muchos de los actores que acabo de comentar recién, pero no eran, no obedecían órdenes, no hacían lo que les decía, o sea, no era lo que un ganadero o un coronel o un ministro decía al grupo paramilitar, ustedes van a hacer tal cosa. Eso no sucedía, entonces eran como un grupo autónomo, con una determinada ideología que los relacionaba, por supuesto, claramente con sectores de la población colombiana, pero al mismo tiempo no eran sus subordinados. Entonces esa cuestión la quiero dejar muy muy clara. Lo que pasa es que ellos se manejan dentro de un espacio social en la cual el Estado tiene un rol muy muy particular. Una de las cuestiones, y yo ahí tengo que agradecer muchísimo al profesor Alonso de la Universidad de Antioquia, que él me explicaba muy claramente esta cuestión de que la teoría americana y la teoría europea plantean un concepto de Estado que tratamos de aplicar a Colombia, yo pensaba para mí adentro, y también al resto de Latinoamérica, que no cuadra, que no funciona para Europa, funciona
para Estados Unidos y ya en el resto del mundo empieza a tener muchos problemas y en Latinoamérica veo yo, muchísimos problemas y en Colombia ya se hace imposible. Entonces, como no se puede resolver esta conjunción entre el concepto del Estado que se enseña incluso acá en las universidades, y lo que es el verdadero Estado en Colombia, entonces se habla que hay un Estado ausente, o que hay un Estado débil, o que si es un failed state, que si no es un failed state, y uno empieza a mirar y decir, pero cuando uno está viviendo en Colombia, uno ve, el Estado existe, y está muy presente, incluso está mucho más presente en algunas situaciones que en algunos países europeos, donde el Estado no actúa tan fuertemente. Pero ¿qué sucede? El Estado es en Colombia un actor más dentro de este campo político. No es el actor determinante como estamos acostumbrados en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra, o sea, donde en Estados Unidos si el gobierno dijo basta, se acabó tal cosa, basta y se acabó tal cosa y no se discute más. En cambio acá, cuando el gobierno te dice basta tal cosa o el Estado, y bueno, hay que ver qué dicen otros actores también muy importantes para ver si todos vamos o no vamos. Entonces, ese fue, digamos, un gran problema. Cuidado, vuelvo a decir, el Estado está y está presente, es un primus inter pares, es un primero entre iguales, sigue siendo un primero. Sin el Estado usted no puede, pero con el Estado solo no le alcanza, por lo menos no en Colombia. Entonces, de ahí es donde esa particular interacción se entiende del paramilitarismo con el Estado. A un alemán, y yo lo he visto en barrios que estudiaban Colombia, se les costaba mucho esa parte. Pero ¿cómo? Si el Estado está haciendo esto y los paramilitares hacen también lo mismo, entonces ellos están, uno depende del otro, y no podían comprender que eran dos actores que en esa circunstancia determinada estaban de acuerdo. Pero que muchas veces los objetivos sean los mismos no significa que los grupos sean los mismos. Y esa fue el gran talón de Aquiles del paramilitarismo. Hoy nos hemos ido de viaje por un río que nunca o un mar que nunca habíamos atravesado en este barco. La discusión de hoy es de nuestro libro Violencia y hábitos paramilitarismo en Colombia. Tengo a mi lado el autor del libro, Manfredo Koessel. Ha sido impresionante para mí y espero para todos los que nos están escuchando la forma como te has acercado a problemáticas que para nosotros están muy naturalizadas, pero que jamás me había hecho esas cuestiones, esas preguntas y que tampoco lo había pensado en relación con otros países, por ejemplo, lo que significa el paramilitarismo en Colombia. Estamos llegando al final de este programa, ustedes ya saben que realmente este es el inicio de un viaje, pero no me quiero ir sin que hablemos de cómo te acercaste a este grupo para hacer las entrevistas. Esa fue otra cuestión, o sea, al tener esa ventaja de ser extranjero, todos sabían de que yo no estaba involucrado. Entonces, ni podía pertenecer a una fiscalía, ni estaba yo relacionado ni con víctimas ni con victimarios. Entonces, eso me permitió hacer algo que hasta ese momento habían hecho muy pocos, que era interactuar, conversar, entrevistarme con estos actores. O sea, mi crítica siempre había sido que uno hablaba de los paramilitares, pero entrevistaba a las víctimas. Entonces yo planteaba, si hablábamos de alguien, teníamos que entrevistar a ese alguien para precisamente comprender por qué hace lo que hace. Durante todo este viaje en barco contigo, hablando de este libro, pensaba todo el tiempo en el momento actual por el que está viviendo Colombia, es decir, después de la firma del acuerdo de paz.
¿Cómo ves que este libro puede aportar al diálogo de lo que está viviendo hoy en día Colombia y la población colombiana? Yo creo personalmente que el tema fue, como yo planteaba recién, la gran espada de Damocles del paramilitarismo, fue creer, por un lado, de que el Estado le podía garantizar por sí mismo determinadas cuestiones. Y como yo decía, el Estado es importante, pero no es determinante. Entonces, uno necesitaba también a los otros actores de acuerdo. Ese fue el gran error de los paramilitares, de Don Berna y todos sus, los que estaban con él, que en eso se equivocaron muchísimo. Y en el actual proceso, yo creo que también desde los estudios, desde la sociedad, etcétera, también se subestima esta cuestión, que el Estado haya firmado un convenio de paz. Es importantísimo, porque sin el Estado no se podría, en eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es, si hasta ahora el Estado nunca pudo cumplir con un acuerdo de paz, ¿por qué ahora sí podría hacerlo sin la participación activa de otros actores muy importantes en Colombia? Manfredo, muchas gracias por guiar este programa. Creo que este programa, más que aclarar una cantidad de dudas puntuales muy específicas sobre el tema de paramilitarismo, nos deja la sensación que el mundo es mucho más complejo que un titular de periódico y que hay que seguir y seguir tratando de comprender y mirar al otro de otra manera. Sí, yo agradezco también, tal vez, como frase final podemos decir que los grandes elementos, como por ejemplo la paz, no son un resultado. La paz es un proceso, y es un proceso que se hace todos los días, en nuestras estrategias y en nuestras interacciones. Muchas gracias a quienes nos están escuchando hoy. Recuerden que este viaje termina en una librería, conociendo más sobre nuestro libro Violencia y Hábitos. Bueno, nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.